Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Hay una pregunta que se hizo nuestro invitado hoy que creo que abre las posibilidades de imaginación para muchas y muchos de los que estamos intentando pensar e imaginar un futuro que no nos condene a ser estigmatizados, un futuro que no nos condene a ser solo asalariados, un futuro que no nos condene solo a resignarnos a vivir con el agua contaminada o a ser un país de economías extractivistas y a que nuestros bienes naturales se consideren recursos que hay que extraer para poder tener una vida buena, contradiciendo pues cualquier lógica, porque ya estamos viendo la crisis climática que estamos viviendo. Esa idea la tituló él en un libro maravilloso que nos sirve de punto de partida para esta conversación y que le recomiendo. Ese libro se llama Gobernar la Utopía. Y hoy me acompaña el politólogo, yo diría filósofo, sociólogo, alguien que está pensando en todo caso. Ya también los rótulos nos empiezan a quedar complicados cuando hablamos de pensar hoy. El profesor Martín Arboleda, a quien le doy las gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Bienvenido, Martín. Juan David, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de poder estar aquí conversando. Bueno, yo iba a empezar por otro lado, pero ahora que me oí a mí mismo, dije, bueno, voy a empezar por el final para también incomodarme un poco. Gobernar la Utopía aparece en la antesala de la llegada del gobierno, digamos, de izquierda de Gabriel Boric a Chile. Tú estás recién llegado a Chile, 2018, 2019, presencias el estallido, con esa energía me imagino logras terminar tu libro, organizarlo, publicarlo, y se vuelve de alguna manera un activador de una serie de conversaciones. Lo más interesante es que el libro sale del horno y empieza el proyecto de gobernanza de izquierda en Chile. Entonces es como si tú hubieras dicho, bueno, ¿cómo se va a gobernar esto? Y empiezas a ver en la evidencia, en tiempo real. O sea, la vida te da la oportunidad casi que de poner a prueba el título. Sé que eso es más complejo y es de lo que vamos a hablar. Pero ¿qué es lo que sentiste entonces cuando viste que tu dispositivo y tu título se activaba frente a ganar? Porque en algunas de las presentaciones que hacías en el libro decían, pues si ganamos, si esto va a ser posible, algo de esto que yo estoy planteando, que es gobernar la utopía, va a ser posible. ¿Qué es lo que has visto en estos casi 4 años? Se van a acabar la próxima semana y veremos qué pasa. ¿Qué has visto en Chile? Y me gustaría después preguntarte por Colombia, pero por ahora eso. Sí, es una muy buena pregunta porque precisamente interpela, digamos, lo que fue el momento o lo que me llevó a escribir el libro, que fue este contexto, digamos, de convulsión social profunda que fue el estallido social o revuelta popular, como se le denomina también en Chile. Y parte de lo que me llevó a escribirlo es, digamos, fue muy inspirador ver, digamos, como todo este movimiento ciudadano de masas en las calles pidiendo cambios grandes, pero al mismo tiempo digamos, insatisfacción por la ausencia de una conducción del proceso y sobre todo de una capacidad de transformar estos lenguajes que estaban surgiendo, digamos, en las calles, ¿cierto? Estas reivindicaciones, consignas, transformarlo, digamos, en un lenguaje que pudiera, digamos, como cristalizarse en una forma técnica de transformación económica profunda como lo demandaba la situación del momento, ¿cierto? Entonces, en ese momento obviamente aparece la idea de la planificación como una de las grandes ideas fuerza del siglo XX, que tuvo, digamos, un inicio impresionante, digamos, en la Revolución Rusa, y bueno, y también una historia muy turbulenta a lo largo del siglo XX y después desapareció en algún momento de la década de los 70. Y claro, cómo esa idea apareció con fuerza en ese momento en donde precisamente estaba ausente eso, la capacidad, digamos, de darle un orden institucional, una conducción política también a lo que estaba sucediendo, y eso me llevó a escribir el libro para decir, sí, la Constitución es importante porque se propuso una asamblea constituyente, ¿cierto? Yo creo que la Constitución como un dispositivo simbólico que define los valores mediante los cuales se rige una sociedad es importante, pero era más importante establecer un marco de políticas y de transformaciones y de reformas para poder, digamos, llegar a las
a las condiciones materiales de la vida de la gente que estaba sufriendo y pasándolo mal en ese momento. El libro salió después, como bien mencionas, el gobierno o sea, Gabriel Boric llegó al gobierno con una plataforma, digamos, que parecía ser ambiciosa en algunos sentidos. Por ejemplo, se proponía una banca del desarrollo. Es muy interesante que una banca del desarrollo, obviamente pensando en eventualmente activar una política industrial. No se mencionó la idea de política industrial en ese momento porque para el caso de Chile es una palabra rupturista y que digamos, de alguna manera genera escozor en muchos sectores de la población, incluso dentro del progresismo. Pero se proponía una banca del desarrollo para impulsar ciertas formas de economías alternativas y demás, y fue, digamos, de alguna manera muy duro ver cómo la oposición y, digamos, los obstáculos que enfrentó de múltiples formas el gobierno. También yo creo que falta también un poco de como de voluntad política, como de decisión. Yo creo que hizo que, digamos, se fueran diluyendo todos estos proyectos. La idea de la banca del desarrollo, que era una de las cosas más interesantes que había en el programa de gobierno, rápidamente quedó descartado, y lo que fue, digamos, los 4 años del gobierno de Boric fue de alguna manera tratar de estar un poco como saliendo al paso a las continuas como irrupciones de la oposición a una oposición, digamos, muy envalentonada y muy fuerte, ¿cierto? Entonces, el libro, digamos, tuvo como ese momento en que salió y, como, digamos, por toda esta coyuntura compleja, como que estuvo ahí latente, pero con el auge, claro, como del nuevo gobierno de Trump, en donde se empezó a ver que las economías poderosas del mundo estaban lisa y llanamente pateando el tablero de la ortodoxia del libre mercado y estableciendo medidas proteccionistas de fomento industrial, política industrial, pero así pura y dura en Estados Unidos, en Europa. Como que ahí hubo un segundo momento del libro en donde, bueno, o sea, este concepto está, digamos, otra vez un poco como fuertemente en la mesa, y lo más como impresionante de todo, en manos de los adversarios políticos, ¿cierto? Como que ellos sí tuvieron como la valentía y como el coraje de empezar a planificar la economía. Quizás es una lección de algo que ya hablaremos, que tiene que ver con cuál es el lugar que ocupa el progresismo, la izquierda en el poder. Es realmente, la despojaron de la capacidad de tener y de habitar ese lugar con esa voluntad de la que hablas, pero ya te preguntaré por eso en algún momento, porque tú hablas de algo que me parece que quizás es fácil hacer el diagnóstico para nosotros, incluso yo habiendo estado en el gobierno, de decir, bueno, le pusieron muchos obstáculos, ha sido muy difícil, y todo eso es verdad. Pero también es verdad algo que yo creo que intuyo tiene que ver con uno de los temas que te interesan, y es incluso el neoliberalismo fue capaz de copar la imaginación de alguna manera política progresista, porque la despojó de la idea de que tenía que tener un plan. Es decir, si tener un plan era ser anacrónico, entonces nosotros nos creímos el cuento de que no había que tener un plan, porque al final pues todo lo gobernaban unas leyes que ya estaban preestablecidas, que eran el mercado, y pues no había para qué. Y tener un plan era asustar a los otros, porque era decir, vamos a estatificar, vamos a centralizar, Y resulta que tú haces un repaso realmente maravilloso, y yo pediría que lo hicieras para la gente que nos está viendo, que son personas de toda Colombia. ¿En qué consiste la planificación? ¿Qué es lo que quiere decir la planificación? Y como proyecto de gobernanza o de política pública durante el siglo XX, tú examinaste momentos importantes que quizás demuestran que tenemos que empezar a volver a pensar seriamente el asunto. Sí, sin duda. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando estaba escribiendo el libro era precisamente lo que tú bien mencionas, ¿cierto? Como la idea de que no solamente dentro de la ortodoxia, digamos, el neoliberalismo, la idea de planificación, digamos, es como esta cuestión, digamos, como que se quiere evitar a toda costa, ¿cierto? Sino incluso dentro de los mismos sectores progresistas ha habido un abandono así como muy importante, o sea, abrir la pregunta de por qué ha sido abandonado ya es en sí mismo algo muy interesante, ¿cierto? Pero en algunos casos, en algunos contextos incluso es una palabra tabú, ¿cierto? Porque
Una de las cosas, por supuesto, es una tendencia, digamos, podríamos decirlo, como más autonomista o micropolítica dentro del progresismo latinoamericano, que rechaza, digamos, esta idea más clásica de la toma del poder, ¿cierto? Como de la conducción estatal de un proceso de cambio, y busca más bien en grupos que están al margen del Estado, también incluso al margen de la modernidad. Hay algo también incluso que es una pulsión a veces antimoderna dentro del progresismo, que impide también pensar en términos institucionales. Claro, sí. institucional, exactamente, exactamente. Entonces, claro, la planificación es, como para volver a la primera parte de tu pregunta, que yo creo que es importante primero como definir qué es lo que es, ¿cierto? Yo creo que hay dos definiciones. Yo creo que la más minimalista de todas es muy interesante, de Ernest Mandel, la plantea en un artículo de 1986 que se llama En defensa de la planificación socialista, en donde él dice: la planificación no es una gestión científica o más humana, o una gestión técnica de la economía. Significa principalmente gestión ex ante, que es muy distinto a la gestión por vía de mercado, que es gestión ex post. Es decir, se asignan los recursos en la sociedad a metas definidas, ya sea política o democráticamente, de manera anticipada a las señales de mercado. Es decir, si hay un sector que no es rentable en este momento, pero se quiere potenciar, se planifica para poder impulsarlo, digamos, a través de distintos mecanismos institucionales, ¿cierto? Esto contrasta fuertemente con el enfoque de ventajas comparativas, que simplemente nos dice qué es lo que se está transando alto en el mercado hoy en día y vamos a dar los esfuerzos institucionales para eso. Es el petróleo, no sé, son, digamos, las frutas, las flores, cualquier, digamos... entonces va totalmente a contrapelo de eso. Una segunda definición, que es la de Paul Cockshott, bueno, y Maxi Nieto también, implica un esfuerzo de coordinación del proceso de producción y reproducción de la riqueza a nivel, digamos, en el plano nacional, ¿cierto? Coordinación de los sectores. Y es también muy interesante ver cómo el contexto en el que emerge, porque otra de las particularidades, ya dejando al lado, digamos, la parte como conceptual más abstracta y pasando, digamos, como a su trayectoria histórica, es un concepto que aparece en momentos de crisis, ¿cierto? Digamos, la primera vez que aparece, digamos, de manera así como sistemática y concreta. Por supuesto que había aparecido en el pensamiento de Engels particularmente, algo de Marx, pero en la Revolución Rusa aparece porque obviamente hay una guerra civil. La Primera Guerra Mundial está despedazando las circunstancias de vida en Rusia en ese momento, y en 1921 se implementa la nueva política económica cuando el gobierno bolchevique está en el poder, y en 1928 se implementa el primer plan quinquenal para darle una visión hacia dónde quiere ir el país a futuro, ¿cierto? Lo mismo pasa en Europa Occidental con el Plan Marshall, ¿cierto? La Segunda Guerra Mundial devastó Europa por completo, y el Plan Marshall fue un plan de reconstrucción muy ambicioso, a muy gran escala, para construir como sectores enteros, sistemas de seguridad social. El New Deal estadounidense, ¿cierto? Como que aparece después de este gran colapso societal que fue la Gran Depresión, ¿cierto? En donde también se activaron programas de infraestructura gigantescos de desarrollo productivo, agrícola, industrial, para principalmente, bueno, generar trabajo, pero al mismo tiempo, digamos, reactivar las condiciones de funcionamiento económico. Y claro, en América Latina, que es uno de los temas a los cuales me he dedicado los últimos años, también aparece, digamos, la planificación en esas circunstancias, ¿cierto? En el contexto de la Gran Depresión, también en el contexto de entreguerras, en donde se empiezan a implementar todos estos mecanismos de industrialización por sustitución de importaciones. En República Liberal, en Colombia, en Argentina. Claro, hay como muchas modulaciones de eso, ¿cierto? Como incluso, claro, desde las versiones, digamos, más socialistas, como podría ser como Cuba, por supuesto, o bueno, Chile en la Unidad Popular, hasta, bueno, como en las versiones peronistas y las versiones, no sé, de Velasco Alvarado en Perú, que todas tuvieron matices, pero de alguna manera tuvieron esa suerte de impulso de hacer una coordinación como general de la economía intersectorial, ¿cierto? Definiendo objetivos de desarrollo de antemano a, digamos, señales de precios. Que con una visión política de la economía, no con una economía desprovista de política como la quiso imponer el neoliberalismo, cientificando lo que no es científico realmente, ¿no? Claro, pero bueno, sigamos. Entonces la planificación, ¿qué pasa con la planificación en el mundo a partir de la llegada del neoliberalismo? Dicen, eso no sirve para nada, ya no hay que planificar, ya no hay que hacer planes, ¿cierto? Creo que ese es un poco el plan. El plan es vender que no hay plan. Y hay otra parte del plan que a mí en particular me llena de impotencia, y es
considerar que el Estado no sirve para nada, que lo público es horrible. Hoy oía a un señor abogado en una emisora de la radio colombiana que decía que ya sabemos lo que pasa cuando se le entrega el patrimonio de la explotación minera a lo público, y es que todo se vuelve una corrupción y una porquería. Entonces eso es considerar que los miles de personas que han trabajado como funcionarios públicos en las instituciones colombianas no sirven para nada, que el único destino es ir a lo privado. Sí. Y que la única manera de planear es desde lo privado. Tú haces una cosa muy inteligente, que es decir, bueno, pero ¿por qué no miramos también lo privado? ¿Por qué no nos metemos allá? Sí. Es decir, planear también tiene que tener la suficiente imaginación para tener planes nuevos. Sí, absolutamente. Yo creo que parte de volver un poco a al archivo de esta historia que está tan sepultada y tan perdida, digamos, incluso dentro de la memoria histórica del propio progresismo, lo cual es una cosa que podemos conversar también sobre eso más adelante, pero parte de volver a esa historia te muestra en que digamos, está lejos de ser como esta imagen dicotómica, casi que maniquea, en donde lo privado y lo público son cosas, digamos, casi que universos que no se tocan o intersectan o no deberían hacerlo. Y es bien interesante, uno ve, digamos, la trayectoria de estas discusiones, por ejemplo, la manera en que se discutió en distintos lugares de América Latina el modelo yugoslavo durante la década de los 60, 70, precisamente para poder pensar un poco de qué manera la democracia económica, digamos, en los lugares de trabajo, ¿cierto? Las empresas, podía o no compatibilizarse con la implementación de planes, digamos, de desarrollo de más gran escala, ¿cierto? Entonces, obviamente, había gente que tenía como ciertas posturas respecto al modelo yugoslavo. Cuéntale a la gente qué es el modelo yugoslavo. Sí, bueno, el modelo yugoslavo a muy grandes rasgos es básicamente un sistema que se distanció de la línea soviética, que era, digamos, mucho más desde arriba hacia abajo, mucho más burocrática, y trató de implementar un modelo de autogestión obrera, ¿cierto? En donde básicamente el modelo económico se configuraba en torno a cooperativas de trabajadores autogestionadas, ¿cierto? Que claro, fue una cosa totalmente, digamos, a contrapelo de lo que era el modelo predominante soviético en ese momento, y hubo críticos diciendo, claro, también generó mucha entusiasmo en muchas personas que vieron ya esto es un modelo de socialismo distinto, ¿cierto? Como que no tan estatista, no tan burocrático, pero había otras personas críticas. Por ejemplo, Allende era uno de las personas que de alguna manera tenía entusiasmo por la idea del autogobierno obrero, de que las personas pudieran tener más voz y voto dentro de su lugar de trabajo. Yo creo que es un ideal muy noble y muy importante, ¿cierto? Pero al mismo tiempo él era crítico de esta idea, digamos, a veces muy como atomizada, en donde simplemente estaban estas cooperativas compitiendo entre ellas y no había un plan general, ¿cierto? Entonces él consideraba que era muy importante implementar mecanismos para que estas dos cosas pudieran comunicarse mejor. Y claro, eso es, digamos, una experiencia histórica, pero uno puede ir, digamos, más recientemente a ver cómo se han tratado de implementar, digamos, distintos modelos para poder incorporar a sectores, digamos, empresariales, privados, en formas, digamos, de producción de la riqueza que puedan ser distintas, ¿cierto? Alternativas. Entonces yo creo que el libro también de alguna manera recorre algunos de esos modelos, como por ejemplo hay unos modelos que se han estado diseñando son modelos, digamos, de propiedad compartida, principalmente en el mundo anglo-europeo, en donde se efectúan, digamos, opciones para que los trabajadores vayan comprando participación en las empresas. Primero simbólicamente tienen como unos umbrales y así van, digamos, aumentando su participación en las empresas, y eso obviamente tiene como toda una suerte de efectos positivos porque genera, digamos, mucha mayor identificación con la empresa. Bueno, en fin, como hay como múltiples caminos de esto, y yo creo que es importante, yo creo que de alguna manera tensionar la idea de que la planificación solamente puede ser estatista. No puede ver también los modelos asiáticos. El modelo chino, por ejemplo, ha sido muy hábil en poder articular, digamos, lo que son los planes general, el plan general, digamos, de desarrollo económico y tecnológico del país, con ciertos espacios de agencia para grupos empresariales también. Entonces, sí. El neoliberalismo ha sido muy hábil, y lo digo porque lo ha sido hasta convertirse en un sentido común,
no porque haya una abstracción llamada neoliberalismo o un gran hermano llamado neoliberalismo, sino porque ha creado un sentido común en miles de personas que se han convencido realmente de esto que te voy a preguntar, y es considerar que tener un plan es ser totalitario, que tener un plan es atentar contra la libertad individual, que cuando tratas de organizar ya estás violando el espacio de la libertad de cada quien. Y me gustaría pensar esto porque al final es lo que la derecha aprovecha y la ultraderecha aprovecha, convirtiéndose pues en, o más bien apropiándose de una palabra que era patrimonio, digamos, del anarquismo, como los libertarios, se la apropian y convierten eso en una causa. Entonces ahí hay una habilidad cultural para tomar el relato por asalto, y me gustaría preguntarte cómo se discute entonces esa argucia que no es fácil de discutir, porque cuando a ti te dicen, no, pues entonces ¿qué va a ser una junta? El Departamento Nacional de Planeación va a ser entonces el que decide, y entonces nuestras libertades qué, y la libre empresa qué, y entonces ustedes van a ser una élite a lo soviético. Que ¿cómo has tenido estas discusiones que no son evidentes en el mundo que corre? ¿O las tienes en la academia, o cómo las piensas? Dices como para discutir con el progresismo. Sí, no, discutir con el neoliberalismo, es decir, porque el ataque del neoliberal es, ustedes quieren tener un plan soviético, ustedes quieren un plan otra vez de tener unas juntas de planeación que le impongan a todo el mundo lo que ustedes quieren. El tema de la salud en Colombia pasa por esa discusión. ¿Cómo sortear esa discusión frente al argumento de que se atenta contra la libertad individual cuando se tiene un plan? Sí, eso digamos es una pregunta muy, muy relevante, porque claro, yo creo que el hecho de que países y nuevos gobiernos de digamos, estas nuevas derechas estén lisa y llanamente haciendo esquemas, digamos, de planificación y fomento industrial, yo creo que han abierto un campo para poder hablar nuevamente de esto sin menos tapujos, ¿cierto? Yo creo que y claro, no solamente economías gobernadas por digamos, líderes de extrema derecha como podría ser Estados Unidos, sino Europa, ¿cierto? Bueno, no sé ni qué decir los países asiáticos. Y aquí es bien interesante nuevamente también, yo creo, tener una orientación científica respecto del tema y entrar en serio a la experiencia comparada, porque por ejemplo siempre se habla de el caso de sí, los países asiáticos, los tigres asiáticos se industrializaron rápidamente implementando programas de fomento industrial, pero de una manera, digamos, a veces como autoritaria, ¿cierto? Entonces, claro, existen otros grupos de países, por ejemplo, por eso se ha discutido mucho también el ejemplo de los países nórdicos, en donde también tuvieron una experiencia de industrialización, digamos, muy importante, pero en donde, a diferencia, claro, de los países asiáticos, hubo un foco muy fuerte en proteger y en expandir las libertades civiles e individuales, ¿cierto? También expandir la participación del trabajo, la negociación ramal, por ejemplo, por sectores. Fue una disputa y una conquista muy grande también del trabajo organizado en los países nórdicos. Pero claro, yo creo que es una disputa que tiene que darse, digamos, en ese plano claro, con evidencia y poder como volver un poco como esta experiencia histórica que a veces está tan digamos, clausurada, porque a mí algo que me tiene muy como, no sé, como fascinado es, digamos, por qué el progresismo abandonó esto y por qué no porque el hecho de que lo haya abandonado significa que no está dispuesto a dar esa pugna, ¿cierto? Con el neoliberalismo, a poder, digamos, como defender un proyecto en el cual existe una conducción, digamos, racional, democrática de la economía. Y claro, ahí obviamente está como figuras como la de Oscar del Barco, que a mí me parece que es una figura fascinante, que fue un ex militante del Partido Comunista Argentino que después se exilió en México, y en su exilio en México tuvo una conversión muy furiosa hacia un antileninismo. Publicó un texto que fue muy polémico, que se llamó ¿Era Lenin un perverso? Signo de interrogación, en donde decía que al leninismo no había que hacerle, digamos, ajustes, no había ninguna forma de hacerle ajustes, había que arrancarlo de raíz y tirarlo por la borda, sobre todo identificando los dos elementos más, digamos, característicos del leninismo, que son, uno, la unidad de acción de la clase trabajadora, un partido, y dos, el desarrollo científico de las fuerzas de producción, es decir, la planificación, ¿cierto? Algo que estaba también muy, muy claro. Es muy interesante que no es curiosidad tampoco, yo creo que no es casualidad
que haya sido precisamente en México, porque estos ensayos que publicó Del Barco en los 80s generaron, digamos, un ruido muy grande dentro de los círculos intelectuales de ese momento, y no es casualidad que en México hayan sido publicado el libro Cómo cambiar el mundo, o sea, Cambiar el mundo sin tomar el poder, de John Holloway, que hoy en día es el sentido común de gran parte, digamos, de la izquierda en América Latina, en donde precisamente se abandona toda esta cuestión, digamos, de la organización política orgánica, obviamente la idea de la planificación es tirada por la borda. Entonces yo creo que incluso volver a estos momentos en donde tratar de reconstruirlos, ¿cierto? Como es creo que un paso importante para poder volver a dar la batalla con el neoliberalismo, poder quizá como hacer este acto, digamos, reflexivo de autointerrogación de la propia, digamos, tradición intelectual, para ver en qué momento y de qué forma sucedió esto, ¿cierto? Tú que has visto en Chile las instituciones por dentro, es decir, has visto llegar a gente como cualquiera de los que estamos aquí sentados los dos, a ser ministros, o a un líder campesino, o a un ecologista, eso simbólicamente es importante. Pero ¿cómo has visto la idea de volver a transformar las instituciones? Porque yo creo que hay una cosa que tú dices en algún lado, o lo leí, y es: no hay una ambición de crear un mundo institucional nuevo. Es simplemente tratar de gobernar ese mundo y reconducirlo casi dándole un giro imposible y fuerte hacia lo que es la nueva visión del mundo progresista. Y evidentemente no es un titán tirando de una masa de personas a ver si lo siguen. Son miles de personas que conquistaron un nuevo sentido común neoliberal, que están fragmentadas, que están individualizadas, que tienen miedo y que también tienen resistencias. Es decir, una manera de resistirse es no hacer. Como Bartleby, digamos, yo prefiero no hacerlo, digamos, prefiero no seguir su orden, y tengo como paralizar esto sin querer paralizarlo. No voy a participar de ello. Como no me ven, tampoco pasa mucho. Entonces uno ve en esta institucionalidad que si no hay una nueva inspiración y un deseo de transformar las instituciones, la gente de las instituciones tampoco se va a mover. ¿Qué ha pasado en Chile? ¿Qué has estado más cerca frente a esto? ¿Ha ocurrido una transformación institucional o eso no ha estado en el horizonte? Sí, bueno, a mí me parece muy interesante. Yo creo que Álvaro García Linera siempre tiene como esta capacidad como de poder, digamos, tener como hacer diagnósticos muy lúcidos del presente, y hace poco lo escuché decir algo así como que estamos viendo una suerte de inversión de roles en donde hoy en día, digamos, el impulso de cambio lo encarna la derecha, y los progresismos han pasado a un rol o una actitud, una sensibilidad más de repliegue y tratar de mantener lo que existe, ¿cierto? Entonces ese es un poco, a mí me parece que describe muy bien lo que ha sido el gobierno actual en Chile, que ha sido, digamos, como te comentaba antes, como una actitud más a la defensiva contra una extrema derecha, como que pone temas en agenda, define los temas de la agenda. Hoy en día no se habla de otra cosa que no sea seguridad, y tratando como de llevarle el paso a eso, ¿cierto? Entonces parte de lo que a mí me parece interesante y muy inspirador, y por lo cual estoy muy contento de poder estar aquí en Colombia, es que es algo, digamos, que está suscitando, digamos, o va a contrapelo de esa inversión de roles, ¿cierto? Y precisamente como muchos amigos, compañeros y colegas en Chile ven lo que está pasando aquí en Colombia, digamos, como con mucho entusiasmo, ¿cierto? Como algo importante está pasando aquí, y se están diciendo cosas y se está teniendo una cierta audacia que no se está viendo en otros gobiernos progresistas latinoamericanos, y hay, digamos, como inquietud y ganas de saber qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y cómo se está transformando esto. La transformación, y ya como para volver a tu... No, es así, de eso se trata, que puedas expandirte. Claro, entonces yo creo que esa pulsión de cambio y de transformación es algo que a mí me parece que destaca dentro del panorama latinoamericano, ¿cierto? Y que yo creo que
que es bastante inspirador, ¿cierto? Yo creo que hay algunos textos que han salido de Andreas Malm, que es un autor sueco que ha estado siguiendo también lo que ha sido el proyecto colombiano de cambio, claro, liderado por el actual gobierno. Y precisamente él plantea eso, ¿cierto? Como que en un momento en donde tenemos, digamos, una izquierda que en la mayoría de lugares del mundo se retrae, digamos, como a lo que es como el statu quo como de las industrias fósiles y del capitalismo fósil, y como incluso tratar de como de maniobrar dentro de ese marco, es un gobierno que está, digamos, dando un paso adelante de eso y tratando de imaginar cómo sería algo distinto a eso, ¿cierto? Como... Claro, con todas las complejidades que eso trae, obviamente los obstáculos que van a ser inmensos, pero hay ahí un acto, digamos, de audacia y de imaginación que por lo menos yo viéndolo, claro, desde afuera y como lo ve la gente desde afuera, es muy inspirador. Entonces yo creo que estamos en un momento interesante. También pienso, por ejemplo, claro, es distinto como el caso, digamos, del proyecto de Morena, que también creo que es un modelo que hay que estudiar. Yo creo que no es nada menor el hecho de que una presidenta mujer y científica tenga niveles, digamos, de popularidad de 70 y tanto %, porque yo creo que están tocando una tecla, tanto el gobierno de Colombia como el de México. Yo creo que tienen muchas, como varias diferencias, pero yo creo que tienen algo en común que los distancia de todo el resto del progresismo latinoamericano, que están apretando una tecla que los demás no apretan, y es el hecho que yo considero que el progresismo latinoamericano se ha quedado en una metanarrativa de la redistribución, ¿cierto? La justicia social es como, digamos, como el marco de comprensión del metarrelato sobre el cual se piensa toda la realidad latinoamericana. Justicia social, la pobreza, la desigualdad, que es fundamental, ¿cierto? Como obviamente es algo que es una disputa que no hay que soltar. Pero la idea de que el progresismo haya abandonado la idea precisamente del progreso, de que las cosas pueden ser mejor, deben ser mejor, y que los gobiernos deben, y los movimientos populares organizados deben dar pasos hacia adelante, es algo que podemos verlo muy claramente, claro, en Colombia y obviamente en el gobierno de México. A mí me parece impresionante como la estética y el tipo de comunicación política que tiene Claudia Sheinbaum, inaugurando estas obras gigantes de trenes, como con trenes pasándole así al lado, diciendo esto va a mejorar la vida de las personas, y como estamos haciendo transformaciones, y como no paran las transformaciones. Eso es como un poco su retórica. No paran las transformaciones son para el pueblo, y yo creo que esa retórica de progreso es algo que hay que recuperar, como incluso el mismo concepto de progreso, paradójicamente, es una mala palabra para el progresismo, ¿cierto? Como esta idea benjaminiana del ángel de la historia, que yo creo que es una metanarrativa que también se tomó un poco al progresismo, de que el progreso es solamente destrucción, ¿cierto? Esta idea del ángel de la historia que va como con las alas, ¿cierto? Y yo creo que volver a iterar, como a retomar esta idea del progreso, lo vimos también en el caso del peronismo, donde también están muy anclados a la idea de la redistribución, y han tenido, digamos, ha sido muy difícil salirle al paso a una extrema derecha audaz que sí les habla de progreso a la clase trabajadora, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay algo importante. Pensando en Benjamin, quizás el problema no es Benjamin, el problema es que la experiencia y las posibilidades de imaginación de Benjamin se referían a un mundo anterior, a un mundo que se estaba terminando y que estamos viendo terminar 100 años después de su paso por este mundo, en todo caso 80 años después de su muerte. Lo digo es porque eso tiene que ver con lo que también tú planteas, es la captura también epistémica de nuestros sistemas de conocimiento, está atada a una epistemología europea del norte global, y solo podemos trabajar con esas herramientas para imaginar este futuro que queremos imaginar. Y yo creo que lo que está sucediendo precisamente es que, no ahora, desde hace 40 o 50 o 60 o 70 años, e incluso desde hace un siglo, e incluso desde hace 2 siglos, porque a eso es lo que tú estás dedicando parte de tu tiempo también, a crear un proyecto con muchas otras personas que están pensando y estamos pensando lo mismo, que has llamado modernismo latinoamericano, y es decir, oiga, es que no somos ni los pioneros ni los únicos. En América Latina hay una cantidad de experiencias, movimientos artísticos, culturales, filosóficos, económicos, gente que se ha puesto a trabajar seriamente, a construir y a pensar cuáles pueden ser modelos para América Latina, que no podemos seguir despreciando, más bien, o que tenemos que recuperar, pues un poco esa idea de
sembrar o traer de esa siembra también una posibilidad de futuro pensando desde el sur, que también se volvió una suerte de frase, pensar desde el sur, sí, pero es pensar con esos otros que han estado ahí, con esos otros que también dijeron cosas y que fueron a veces, como en el caso colombiano, aniquilados por las narrativas también neoliberales. Es decir, a partir de cierto momento, el boom, por ejemplo, considera que todos esos escritores de los 20 y las vanguardias, eso no era nada, eso no valía la pena, eran experimentos. La vorágine la convirtieron en una especie de delirio de un señor que no sabía ni escribir ni contar una trama. García Márquez lo dijo sobre la vorágine. Cuando 100 años después hablamos de la vorágine, descubrimos la potencia de una denuncia y de un delirio que se estaba escribiendo, porque la música de la vorágine también es la música de la imposibilidad de contar lo que estaba sufriendo ese lugar llamado el Amazonas y los casi 60.000 indígenas que asesinaron las caucheras peruanas y inglesas. Entonces, ¿en qué consiste esta idea tuya de tratar de configurar un movimiento, un grupo de gente a través del modernismo latinoamericano? Sí, es una pregunta muy interesante porque parte de la inquietud de esto surgió, claro, uno, la necesidad la necesidad de tratar de tensionar esta idea, digamos, de difusionismo. El difusionismo es una idea, digamos, una concepción de la teoría social que asume que las ideas fluyen del norte hacia el sur, ¿cierto? Y cuando obviamente vamos a la experiencia histórica, vemos que en las periferias del sistema mundial muchas veces han estado como muy en la avanzada respecto de las ideas políticas en la metrópoli, ¿cierto? Obviamente el ejemplo más evidente de todo esto es la revolución haitiana, ¿cierto? Que de alguna manera pone patas arriba el concepto de la libertad sin abandonarlo, ¿cierto? Es una crítica inmanente de la libertad. No va a haber libertad mientras exista esclavitud. Y esto, digamos, es una suerte de Big Bang del concepto de la libertad como no dominación, que como lo ha mostrado Susan Buck-Morss, por ejemplo, influyó al mismo Hegel cuando estaba redactando la fenomenología del espíritu. Entonces, la idea del modernismo latinoamericano surge precisamente cuando nos damos cuenta un poco el vacío que hay acerca de esta memoria histórica, porque tú habrás visto que existen todos estos portales en internet sobre modernismo socialista en Europa del Este, ¿cierto? Brutalismo africano, ¿cierto? Como otras regiones del mundo están reconstruyendo su propio acervo histórico con, digamos, el proyecto y como la tradición moderna, y en América Latina nos dimos cuenta que no existía. Yo creo que eso en sí mismo es nos dice algo, ¿cierto? Es un indicio importante. Y claro, otra de las cosas como el hecho de que este modernismo siguió un camino que fue muy también único, ¿cierto? Obviamente no es el mismo modernismo de Europa del Este, que a veces podemos ver esta estética, claro, obviamente como esta majestuosidad de la arquitectura constructivista soviética, muy impresionante, pero también a veces también como muy monocromática, ¿cierto? Algo que nos pareció a nosotros que hermoso del modernismo latinoamericano desde el principio. Es un proyecto, digamos, muy vital, muy multicolor. Obviamente uno de los hitos fundantes de esta tradición es el manifiesto antropófago de Oswald de Andrade, ¿cierto? En donde él precisamente trata como de estallar este consenso, digamos, que a veces también podemos verlo muy actual, ¿cierto? Esta idea como de cierto chauvinismo intelectual en donde no vamos a rechazar estas ideas modernas porque eso sería colonialismo. De Andrade no le importa, como que él trata de como de pensar antropófagamente, ¿cierto? Como de poder tomar aquello que es relevante en una estética, digamos, muy multicolor, que después dio origen al movimiento Tropicalia, ¿cierto? Que obviamente es esta cosa colorida que en la arquitectura podemos verlo también, por ejemplo, en el trabajo de Roberto Burle Marx, que fue un arquitecto del paisaje, además un botánico. Hay algo también muy impresionante en el carácter, digamos, casi que como de pensamiento, casi digamos, unos intelectos impresionantes. Burle Marx era un botanista, sí, que hacía expediciones de ir a muchos lugares, de pensar muchas cosas. De muchas cosas, sí. Hacía expediciones botánicas a la Amazonía brasileña para traer plantas endémicas, y fue el primero en usar plantas endémicas de la Amazonía brasileña en la arquitectura del paisaje, algo que, digamos, revolucionó la arquitectura brasileña. Y bueno, en fin, así como eso, hemos encontrado... En toda América Latina hay cosas muy increíbles, sí. Y digamos, estamos apenas rasgando la superficie. O sea, yo creo que es una cosa que está empezando y ya así han salido cosas del cine, de la literatura, de la teoría social, de la política, de la economía, ¿cierto? Centros de estudio, de pensamiento.
Así que sí, esa potencia del pasado que se activa realmente aquí, que sirve para pensar e imaginar un futuro, tiene que ver con algo que también has dicho, y es quizás no se trata de superar la modernidad, sino encontrar una modernidad alterna, de ver que al lado de esto puede crearse o aprovecharse algo de esto para crear una vía alternativa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál sería el plan para esa alternativa? Sé que no lo tienes, si lo tuvieras no tendríamos esta conversación, pero quiero decir, ¿qué es lo que hay que activar para no creer que hay que destruirlo todo, volverlo a crear, sino decir, bueno, vamos a crear una autopista o aprovechar este pequeño camino que ya hay abierto y lo vamos a tratar de andar? Totalmente, yo creo que eso es un gran interrogante del momento, y a mí también, claro, yo he tratado de pensarlo a través, digamos, de la idea de la crítica inmanente, ¿cierto? Como que es un modo de crítica social que trabaja a través del universo categorial, normativo, conceptual de la sociedad dominante, ¿cierto? Pensemos que obviamente la revolución haitiana, ¿cierto? Es como un ejemplo como emblemático de crítica inmanente, porque no abandona los ideales ilustrados, sino que de alguna manera los amplía, los tensiona, los radicaliza, ¿cierto? Para incorporar la esclavitud. Les pone a los otros la paradoja de frente. Ustedes son revolucionarios, mire, y hay un diálogo muy complicado. La paradoja absoluta para los revolucionarios franceses. Absolutamente. Entonces fue, digamos, la misma operación de crítica inmanente que hizo Ho Chi Minh con la independencia de Vietnam, en donde el documento de independencia, la declaración de independencia de Vietnam, empieza diciendo: los ideales ilustrados de libertad, igualdad y fraternidad son verdades incontrovertibles, pero el imperialismo francés los ha pisoteado. Y nosotros, como pueblo soberano, tenemos que defender y realizar estos ideales, ¿cierto? Es una forma, digamos, de hacer crítica. Por supuesto, Marx fue como como otro, digamos, como exponente muy importante de la crítica inmanente, que no abandonó el universo de categorías y conceptos de la crítica de la economía política liberal, ¿cierto? Los empleó y los desplegó para encarar la propia, digamos, como falencias y puntos ciegos de esa tradición, ¿cierto? Entonces yo creo que ese enfoque de crítica inmanente también lo podemos ver muy claramente en la tradición latinoamericana, que yo creo que las grandes victorias políticas y sociales, que esto lo he venido estudiando digamos, en el siglo XX, es muy fascinante cómo ellos emplean la crítica inmanente para decir: no vamos a renunciar al desarrollo, sino que nosotros consideramos que la clase capitalista latinoamericana, la oligarquía, el poder, digamos, terrateniente, es incapaz de generar verdadero desarrollo y progreso social, ¿cierto? Entonces, es una forma, digamos, como tú mencionas, de ponerle, digamos, como la carga al hablemos de verdad, hablemos con tus herramientas. Exacto. ¿Quieres hablar de desarrollo? Sí. Tú eres incapaz de generar, digamos, el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿cierto? Esa fue la impugnación que le hizo la intelectualidad estructuralista, dependentista, a sus adversarios, y fue muy, digamos, tuvo una capacidad, porque claro, la crítica inmanente, en la medida en que trabaja con los ideales que son socialmente legítimos, tiene una fuerza de llegada muy impresionante, y a mí me parece que es una de las cosas más tristes, es ver que hoy en día quienes tienen muy claro el problema de la crítica inmanente son la extrema derecha, que han tomado estos ideales ilustrados, secuestrándolos y obviamente interpretándolos de una manera absolutamente descabellada, ¿cierto? Pero, y ahí hay un terreno que se ha perdido de manera como muy preocupante, ¿cierto? Yo creo que volver a los principios de la crítica inmanente y pensar en la crítica inmanente como una manera, digamos, de articular como el debate cívico público es una tarea muy importante a recuperar. Finalmente, como para ya ir hacia el final de la conversación, hay algo que mencionas, y bueno, que mencionas a partir de Negri y de Hardy, es después de un momento en donde lo identitario parecía como el nuevo sujeto político, y vimos que precisamente las paradojas iban a aparecer en 30 segundos, es decir, ahí ya no había alternativas y todos, cada uno teníamos un gueto para tratar de perseguir una causa. Lo viste en Chile con la Constitución, pues eso es un drama. Entonces digamos que en gracia y discusión la humanidad, ese nuevo sujeto político y su espacio, y creo que ahí tenemos una oportunidad oyéndote, y me gustaría oírte una reflexión. Su espacio es lo público.
es el espacio de la realización de la verdadera política, digamos, y del verdadero momento para ese sujeto político. Pero lo público lo convirtieron los neoliberales en el espacio de la inseguridad, del miedo, de la basura, de la violencia, de lo que no podemos gobernar. Y hay algo que decía una compañera tuya chilena, Pierina, tal vez, Ferretti, sí, que me encantó, y es que usando algunas estrategias del feminismo debemos traer de nuevo la idea de deseo. Tú hablas de lujo público. Yo no sé si la palabra lujo todavía no la puedo introducir en mí, pero quiero pensarlo. Pero esa especie de vocación y de idea de que podemos volverlo público algo bello, algo realmente que queramos estar ahí, que eso en el fondo lo que a los latinoamericanos nos prometía ir a Europa en los 90s, es que podíamos tomar una cerveza en una plaza y no pasaba nada, había música, pero en América Latina eso era imposible porque era muerte, peligro y miedo. Sí. Yo creo que esa promesa del deseo de activar eso de nuevo en la izquierda, en el progresismo y en ese sujeto que es la humanidad, en gracia y discusión, insisto, creo que es una de las grandes aportes que estás pensando y haciendo. Me gustaría oírte cómo empezamos o seguimos activando el deseo sobre y por lo público. La educación pública, la salud pública, no solo el espacio, que es muy importante, sino aquí en Colombia tenemos un drama que no sabemos cómo vamos a solucionar, que es que la educación de las clases medias y medias altas se privatizó por completo. Entonces, tú no vas a conocer ningún sujeto social distinto nunca en tu vida, a menos que llegues a una universidad pública. Y eso es un drama cultural de unas dimensiones brutales. ¿Cómo piensas el asunto de recuperar esa fuerza, el aura de lo público, que ni más ni menos creo que es el debate, por ejemplo, frente a la salud? No, es que no se puede. Ustedes no saben hacer eso y miren lo que lo convirtieron. Eso toca privatizarlo para que haya una fila inmensa y por lo menos entren unos. Sí. Pues que aquí ya no entra nadie. ¿Cómo ves el asunto? Sí. Bueno, yo creo que se articula también con una de las tendencias, también a mí me parece que es más características del actual momento y es, digamos, el regreso de una forma persistente, a veces velada, del neomalthusianismo, ¿cierto? El neomalthusianismo como una corriente que se originó precisamente como el problema, digamos, de la población, digamos, que alertaba de que los recursos eran menos del crecimiento demográfico. Hoy en día obviamente no tiene esa deriva tan evidentemente poblacionista, ¿cierto? Pero sí tiene como esa idea de que las condiciones van necesariamente a empeorar. Esto lo vemos, por ejemplo, en el ecologismo contemporáneo, en donde no tenemos que prepararnos y como tomar decisiones para realmente vivir vidas más austeras, como la vida se va a hacer más difícil, ¿cierto? Y yo creo que hay una tendencia que está surgiendo a contrapelo a eso, ¿cierto? Precisamente planteando la idea de que es imposible generar adhesión ciudadana masiva, ¿cierto? Como pensar que un ecologismo pueda ser un ecologismo popular, de masas, atractivo, interpelando, digamos, ese sentido de la precariedad casi que inevitable, ¿cierto? Que, digamos, una suerte de, como de elemento muy característico del malthusianismo, de que las cosas van a ser peores y van a progresivamente empeorar. Entonces, dentro de esa tradición que trata de confrontar como ese neomalthusianismo, hay algo, digamos, acerca de plantear el problema del deseo, digamos, de las estructuras libidinales, ¿cierto? Y como pensar de qué manera se podría activar y cómo, de qué manera. Claro, hay un libro, digamos, que acaba de salir muy bueno de un autor español, Emilio Santiago, que se llama Vida de ricos, poscrecimiento y lujo comunal. Uso el concepto de lujo comunal, ¿cierto? Diciendo básicamente la idea de que hay que volver a convencer que la vida puede ser mejor, y la vida de hecho puede ser mejor abandonando el tipo de formas de vida posesivas, cronocéntricas que vivimos, ¿cierto? En donde el consumismo, digamos, a veces se confunde con una cierta idea de progreso material, y la idea también de lo público como un espacio también en donde se puede, digamos, como desarrollar esta suerte, digamos, de goce de las personas, ¿cierto? Obviamente, como
a mí me encanta mucho, digamos, la figura de los parques públicos y ver, por ejemplo, me gusta mucho ir con mi familia los fines de semana, por ejemplo, a los parques públicos y ver este contexto, digamos, la gente consumiendo públicamente, ¿cierto? Sentados como en el pasto o haciendo como actividades. Y yo creo que revitalizar esa idea, más allá, digamos, de lo común, porque existe también un debate como muy fuerte en torno, digamos, a lo común y a los comunes, ¿cierto? Yo creo que también, digamos, demeritar la importancia que tiene esto, revitalizar también la idea de pensar en escalas más grandes, de, por ejemplo, un parque grande, con muchas instalaciones, con piscinas, ¿cierto? Como con senderos, etcétera. O un ministerio, o una institución bella, claro, que tenga como recibir al otro, que disponga sus espacios para la sociedad. Esa idea me parece que es muy importante. Sí, esa segunda parte, para articular con eso, yo creo que también la idea de la república como horizonte, no solamente emancipatorio políticamente, sino libidinal, es muy importante porque es muy hermoso también el contexto en el que aparece la idea de la república en la antigüedad clásica griega, ¿cierto? Precisamente para sobreponerse a todas estas tendencias de guerras civiles fratricidas, ¿cierto? La república aparece como un horizonte en donde se puede vivir pacífica y armoniosamente con los demás. Hay algo, digamos, que es muy bello en la idea misma de la república, como aparece por primera vez, digamos, en Aristóteles, la idea de politeia, ¿cierto? Pero después, posteriormente, en Roma, Polibio, Cicerón, etcétera. Y cómo, digamos, dentro del horizonte de la república está esta dimensión también, digamos, como del goce que trae la vida cívica en sí misma, relacionarse con el otro, ¿cierto? Como ir al ágora, como al foro, a poder conversar con los demás, poder tener tiempo para reunir, porque el problema del tiempo libre era muy importante para Aristóteles también, ¿cierto? Una persona no puede vivir una vida cívica, no puede vivir una vida cívica sin poder tener tiempo libre, ¿cierto? Entonces a mí me parece también muy interesante toda esta tradición de republicanismo plebeyo latinoamericano que ha venido surgiendo, tratando de disputar nuevamente la república también como este horizonte, no solamente político emancipatorio, sino también deseable, ¿cierto? Como, bueno, Luciana Cadaya obviamente es una autora como muy referente dentro de este enfoque, conectándolo precisamente con el feminismo que tú hablabas, digamos, del ámbito del feminismo. Cuidados, sí. Claro, República de los Cuidados y conectar, claro, esta idea de lo público con esta idea del goce y del disfrute, ¿cierto? Yo creo que ahí hay algo muy importante en recuperar estas claves de la República. Pues yo creo que es un momento maravilloso de alguna manera de recoger también una energía que lleva mucho tiempo produciéndose en América Latina, con sociólogos, con antropólogos, con feministas, con movimientos sociales, es decir, son 2 siglos de una lucha y de una energía que también ha sido arrastrada hacia atrás, que también ha sido violentada, pero es gracias a esa energía que yo creo que podemos estar teniendo estas conversaciones, es gracias a esas lucideces, a esa no darse por vencido, a que nos impongan que la utopía, ideas como que la utopía es ingobernable, que es que nos convierta en el sentido común en que el buen vivir es imposible, es impracticable. Eso es un absurdo, pero nos lo impusieron. Y nos convirtieron en utopía el buen vivir, que es una cosa cultural muy fuerte, y que los planes per se no son macabros, que es otra idea que nos impusieron. Es decir, el plan Marshall fue bueno, pero el resto de la planificación, si se hace por otros lugares desde las periferias, son macabros y no van a funcionar. Entonces ahí hay 2 tensiones entre utopía y planificación, que es con lo que quiero despedirte, darte las gracias, porque creo que pensar, escribir y tomarte el trabajo de plantear preguntas desde aquí es uno de los asuntos que nos corresponden hoy frente a un escenario planetario que nos incluye, en el que no estamos por allá en un rincón y no podemos tener voz. Así que gracias, Martín, por tu trabajo, por todo lo que estás pensando, y ojalá sigas pronunciándote, participando y trabajando todos los días por crear imaginación y futuro. Muchas gracias, Juan David. Muy contento en verdad de haber podido compartir este espacio aquí. Y a ustedes, gracias por esta otra conversación pendiente. Acuérdense que no venimos aquí a tener la razón, sino a llenarnos de razones y a imaginar futuros y a entender que el pasado de nuestra vida intelectual, social, política, económica,
hay respuestas y hay que a veces tener un poco de curiosidad para ir a ellas. Nos vemos en la próxima conversación pendiente los miércoles a las 7 de la mañana y los domingos, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 7 de la mañana. Chao, chao.